pueblo, por medio de tu amor, podemos caminar a tu lado, Señor. Venimos ante ti, deseamos hoy cantar un canto de honor por las bondades de tu amor. Nos diste vida nueva, te amamos más y más. Queremos alabarte desde nuestro corazón. Eres tú el Creador, Cordero de Dios. Has vencido la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo, por medio de tu amor podemos caminar a tu lado, Señor. Eres tú el Creador, Cordero de Dios. Has vencido la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo, por medio de tu amor podemos caminar a tu lado, Señor. Podemos caminar a tu lado, Señor. Venimos ante ti, deseamos hoy cantar un canto de honor por las bondades de tu amor. Nos diste vida nueva, te amamos más y más. Queremos alabarte desde nuestro corazón. Eres tú el Creador, Cordero de Dios. Has vencido la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo, por medio de tu amor podemos caminar a tu lado, Señor. Eres tú el Creador, Cordero de Dios. Has vencido la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo, por medio de tu amor podemos caminar a tu lado, Señor. Podemos caminar a tu lado, Señor. Podemos caminar a tu lado, Señor. Cantaré con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor.
cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Judas primero y la batalla se ganará. Judas primero y al enemigo se vencerá con alabanza al Padre dando gloria al Hijo. Primero suba Judas, Judas primero y la batalla se ganará. Judas primero y al enemigo se vencerá con alabanza al Padre dando gloria al Hijo. Primero suba Judas, con alabanza al Padre dando gloria al Hijo. Primero suba Judas. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Va bajando
la gloria de Jehová. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando la gloria de Jehová. Levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré.
voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero seguir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché. Voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero seguir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Necesito ya hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito ya hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito ya hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito ya hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad.
ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti.
Buenos días tengan todos. Vamos a comenzar nuestra enseñanza. La verdad es que gracias a Dios aquí seguimos y espero de verdad que todos estén con bien en casa, con su familia, con la bendición del Señor. Vamos a avanzar un poquito en lo que hemos estado estudiando. Hemos hablado de el arrepentimiento y la fe, y nos toca entrar en materia de la fe, pero no podemos hablar de la fe sin hablar del concepto opuesto. Y es muy curioso que el Señor le hablara a su pueblo de fe cuando se supone que el pueblo creía en Dios. Y la verdad es que es interesante ir analizando algunos puntos sobre el concepto de la fe y el punto de la incredulidad en particular, que es el que vamos a abordar el día de hoy. Sí, curioso hablar de incredulidad, le decía, cuando en el tiempo de Jesús se supone que el pueblo debía creer. Se supone que había la esperanza, ¿verdad?, del Mesías y muchas ideas. Pero lo que nos deja ver el Evangelio es que algo que reinaba era la incredulidad. Y así como en ese tiempo, la verdad es que en nuestros días también es algo que reina. Mucha gente que de alguna manera ha estudiado el Evangelio, ha leído la Biblia, ha escuchado predicaciones, ha sido formado inclusive, ¿verdad?, en cierta doctrina a lo largo de los años, y es triste ver que en la actualidad mucha de esa gente todavía no termina de creer. Vive en una situación de incredulidad. Realmente es uno de los peores males. De hecho, es un pecado muy delicado, muy grave, ¿sí? Y lo vamos a tratar de entender. Me gustaría comenzar con una anécdota sencilla acerca de un personaje, y eso me gustaría para entender dos conceptos que es importante separar para poder hablar de lleno de la incredulidad. Esa pequeña anécdota se menciona como el peor robo. Habla de un filósofo, el filósofo David Hume. Dice que este varón guió a su madre a aceptar sus creencias ateas, gnósticas, apartarse de Dios. Esta mujer fue una mujer devota durante su juventud, y aun cuando tuvo a sus hijos, pero su hijo, dentro de sus filosofías, ¿verdad?, era el dudar de Dios, el dudar de la existencia de Dios, y se lo inculcó a su madre. Y menciona aquí que cuando ella estaba en agonía, este hombre exclamó: "Madre, ten confianza". Y ella le contesta: "Hijo, no puedo tenerla. Me has robado mi fe". Es una anécdota muy triste, porque pues podríamos echarle la culpa a este varón, al hijo, ¿verdad? Él se formó sus propias creencias y se apartó de lo que fue inculcado en él, pero al final de cuentas también la mujer, ¿verdad?, le creyó, dejó todo en lo que creía, y al final, cuando necesitaba, ¿verdad?, confiar, ya no podía. Inclusive le recrimina a su hijo y le dice: "¿Cómo quieres que creas si me has robado la fe?". O sea, con todas las filosofías y doctrinas, cuando la Escritura misma nos dice, ¿no?, que nos alejemos de filosofías huecas y vanas. Hay muchas ideas en el mundo, y la verdad es que es algo que nosotros tenemos que hacer a un lado. La Biblia nos lo exhorta de muchas formas, ¿verdad? Nos dice que si nos traen un evangelio diferente al que nos ha sido enunciado en la Escritura, no lo recibamos, ¿verdad? Inclusive en el libro de Santiago dice que desechando toda la inmundicia, ¿verdad?, la abundancia de malicia, recibamos la palabra, la cual puede salvar nuestras almas. Pero cuando habla de la inmundicia, no solo está hablando de cuestiones perversas en cuanto al área sexual o a cuestiones, ¿verdad?, inmorales de ese tipo, sino también está hablando a las filosofías, a todo lo que de alguna forma envuelve el mundo. Y dice que solo desechando eso podemos nosotros recibir la palabra, que sea implantada en nuestros corazones, la cual puede salvar
salvar nuestras almas. Pero cuando prestamos oídos a muchas cosas, ¿verdad? Ahorita las teorías de conspiración y un montón de ideas, sin considerar la escritura, la verdad es que al final de cuentas nos vamos a perder, porque nuestra cabeza no va a tener fe, ¿verdad? Nuestra mente no va a tener fe, nuestro corazón no va a tener fe, no vamos a tener fe. Y la verdad es que es algo de lo que el Señor habló cuando estuvo en medio de nosotros. Me gustaría leer Lucas 18. Si me acompaña Lucas 18, versículo 3. Vamos a leer una breve historia y al final cómo remata el Señor Jesús hablando acerca de este punto. Dice, versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor empieza a hablarles, ¿verdad?, de un varón que pues no temía a Dios, no tenía a los hombres, pero una mujer insistente logró hacer que este varón reaccionara y tomara una decisión correcta. Y el Señor regularmente, cuando vemos los ejemplos que Él pone, muchos son de verdad de extremos. Porque dice, bueno, y si un hombre realmente malo es capaz de hacer algo justo, a alguien que insiste, ¿cuánto más, verdad, Dios va a hacer algo? Si alguien que cree en Él insiste también. Y para que puedas insistir es porque sabes que tiene la autoridad para hacer la justicia, ¿no? O sea, realmente la mujer en esta enseñanza que daba el Señor acudía a ese hombre que era malvado. O sea, era una persona que le decía no tenía ni temor, lo mencionan en la historia, pero ella sabía que este hombre tenía la autoridad para hacerle justicia y acude a él y insiste. Y cuánto más con Dios, que Él es juez justo, que Él vela por las almas, ¿verdad? Y que dice que sus ojos están atentos por los justos. Entonces, está hablando de una cuestión de insistencia, de no cansarse, de no desmayar en cuanto a nuestra búsqueda de Dios, pero para hacer esa búsqueda, pues tiene que haber fe. Por eso después dice, cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, realmente cuando se cumplan los tiempos, cuando pasen 1000 cosas, todavía habrá fe. Y yo creo que es una de las preguntas que nos tenemos que hacer el día de hoy. Y cada uno de nosotros, ¿sí? Y quisiera que entendiéramos algo. Esta enseñanza no va dirigida para la gente que está en la calle y sin pensar en Dios, para la gente que obviamente no se va a dar a la tarea de buscar ni una enseñanza acerca de Dios, sino que está buscando otras cosas, sus fines son otros. Realmente esto va enfocado a nosotros, a los que nos llamamos creyentes, y vamos a tratar de entenderlo, vamos a tratar de asimilar y vamos a tratar realmente de darnos cuenta en qué medida estamos de la fe, porque la enseñanza que nos deja el maestro tiene que haber nos habla de una confianza real, profunda hacia Dios, ¿sí? Una confianza total. Van a venir muchas dificultades, enfermedades, pestes, hambres, guerras, rumores de guerras y muchas cosas, y la Escritura nos dice que es el principio de dolores. Y para poder aguantar hasta el final, porque la Escritura nos dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. O sea, realmente tiene que haber confianza en que Dios tiene todo el control. Tenemos que confiar en sus palabras que decía, ¿verdad? Que en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, Él ha vencido, Él ya venció. Y eso solo se va a manifestar en aquellos que realmente creen. Porque le decía, no solo es la cuestión de lo que estamos viviendo y las cosas, las circunstancias, va a haber diferentes circunstancias, aunque esto esté normal otra vez, van a seguir habiendo problemas, va a haber dificultades en casa, en el trabajo, con el vecino, con quien sea,
Y necesitamos entender que todo lo que nos pase alrededor tiene un propósito, y el propósito siempre será bueno, nos va a enseñar algo. Y si nos damos golpes de pecho nada más por los problemas que vengan sobre nosotros, entonces no vamos a manifestar nunca la fe. Realmente vamos a estar siempre jugando a ser bebés espirituales y no va a haber crecimiento. Y eso entendiendo si realmente hemos aprendido a confiar en Dios, ¿sí? Porque habrá gente, como en el tiempo del Señor Jesús, que creía a los milagros y a las cosas sorprendentes, pero las cuestiones cotidianas, ¿verdad? Se hacían a un lado. Se hacían a un lado, o sea, no necesitaban ver algo, ¿verdad? Necesitaban ver milagros para creer, y aún así al rato se les olvidaba. Al rato se les olvidaba. Dice el texto de Mateo, capítulo 17, versículo 19. Vamos a ver lo que sucede con discípulos del Señor. Mateo 17, 19. Dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La escena, ¿verdad? Cuando le llevan a un joven al Señor, bueno, a los discípulos, de hecho, antes, y los discípulos no pueden liberarlo. Y fue un choque muy fuerte, porque ellos se sorprendieron, porque ellos ya habían hecho milagros, ellos ya habían hecho cosas sorprendentes, pero llega a este punto y no pueden hacer nada, ¿verdad? Y posiblemente empezaron a desanimarse, a desesperarse, a frustrarse, ¿sí? Y más la persona que llevó a este joven. Llega el maestro y lo libera. Y la pregunta viene de los discípulos, dice: ¿por qué no pudimos? ¿Sí? Y la respuesta fue contundente: por vuestra poca fe. Y la comparación dirías: bueno, ¿y cuánta fe necesitas, no, para hacer algo así? Y el Señor les dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, que es un grano súper pequeño, ¿verdad? Es diminuto. Y le decía: ese grado de fe es el que se requiere para decirle a un monte: muévete, y que se mueva, y para haber liberado a este varón. Pero ellos, no sé, a lo mejor ya tenían una idea nada más de hacer una oración, decir algo, ¿verdad? Unas palabras, se acabó, como en la actualidad. O sea, mucha gente utiliza la oración, utiliza, ¿verdad?, a Cristo como un amuleto, pero no tienen fe en el poder real de Dios. No lo hacen por amor, no lo hacen bajo el comprender lo que Dios realmente quiere, ¿sí? O sea, no son, o sea, perdóneme, pero Dios no es un chamán, ¿verdad? O sea, los ministros, los creyentes no son chamanes que hacen, ¿verdad?, un ritual, ¿verdad? Y pum, algo va a suceder. No, o sea, todo ejerce por medio de la fe, por el poder de Dios. Porque toda la potestad le ha sido dada a Cristo, y Él le dio potestad a aquellos que confían en Él. Y los milagros no es para hacer espectáculo, es para bendecir a otras personas, ¿sí? Y mucha gente a veces cree que al mencionar en el nombre de Cristo, ¡pum!, todo va a salir, pero no sabe si es la voluntad de Dios. Y mucha gente empieza a frustrarse o a hacer mil cosas, porque tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. La fe, ¿verdad?, no radica solo en hacer un tipo de espectáculo, sino en confiar en lo que Dios quiere. Hay gente que inclusive cuando yo he escuchado, y siendo muy honesto, de gente que estudia la palabra, que de repente se acerca a alguien porque quiere que ore por él, porque pues, necesita sanidad o algo. Y la gente a veces dice: pues no sé, porque como no vas a la congregación, como no vas a donde yo voy, porque como no sé si estés buscando a Dios, ¿verdad? Le rechazan la necesidad de esa persona, ¿sí? Sin entender que el maestro sanaba a quienes se acercaban de todo corazón y confiaban en él. O sea, realmente la fe que depositaban en Jesús era algo muy sencillo, ¿verdad? Los ciegos que le gritaban y no estaban cerca de él ni siguiéndolo, simplemente habían escuchado de él y le decían: maestro, quiero ver.
y Jesús les devolvía la vista, ¿sí? ¿Verdad? Los 10 leprosos que van con él y le decían, pues, queremos ser limpios, y el maestro los limpia, y solo uno regresa. O sea, él lo hacía por misericordia, no por espectáculo, sino por amor. El detalle está en que todo se ha distorsionado. Por eso cuando el maestro hace la pregunta decía, realmente cuando él regrese hallará fe, verdadera fe, fe pura, fe real, fe real, completa hacia él, ¿sí? En el tiempo, imagínense, en el tiempo de los discípulos, él estaba con ellos y le decía, pues no puedes hacer nada por tu poca fe. Tratemos de intentar entender en qué grado está nuestra fe. ¿En qué grado real está nuestra fe? Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Vamos a leer solo la primera parte, porque creo que es importante para el tema que estamos estudiando. Dice Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vuelvo a repetir, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Disculpe que sea tan enfático, pero es que es muy clara la Escritura. Esto no se trata de ser muy bueno, de considerarse muy humilde. O sea, eso se trata de creer, de confiar. Y dice que si alguien no cree, imposible, no hay manera. O sea, como diría el profeta, ¿verdad? Ni 1000 arroyos de aceite, ni dando a mi primogénito por mi pecado, de ninguna forma, si no hay fe. Si no hay fe, no pasa, no hay nada. O sea, realmente no va a suceder absolutamente nada, ¿sí? Regresemos al ejemplo que leíamos ahorita de los discípulos cuando le llevan al joven, ahora en el texto en Marcos. Y vamos a ver la historia desde otra perspectiva, entendiendo lo que viene antes, ¿verdad?, de que suceda el milagro, para entender inclusive dónde estaba uno de los puntos más fuertes por lo que no había el milagro. Dice Marcos 9, versículo 21. Marcos 9, versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Observe esa frase, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Una situación bastante extraña, ¿verdad? Porque si lee un poco antes del versículo 21, se va a dar cuenta cómo el padre ya estaba inclusive armando un alboroto porque los discípulos no habían podido hacer nada. No había emanado poder, o sea, el joven seguía igual. Llega Jesús, escucha el alboroto, ¿verdad? Y
y empieza a ver qué pasa, porque el varón, ¿verdad?, se acerca y le dice, no, pues yo traje a mi hijo para que tus discípulos hicieran algo y no pueden. No pueden. Sí, ya era una situación casi de confrontación. Entonces Jesús hace las preguntas que debe de hacer, ¿no? ¿Sabe desde cuándo es que pasa esto? Y fíjese cómo es importante entender todo eso, porque no era una pregunta al aire. O sea, dice desde niño. O sea, este joven tenía años. Si estuviéramos en una situación de un lugar donde no habían escuchado nunca la palabra de Dios y no conocían a Dios, ¿verdad? Tal vez no sería tan extraño, pero se supone que era el pueblo de Dios, donde el Dios de misericordia era el que reinaba en ese lugar. Y este padre, ¿verdad?, tenía a su hijo durante todos estos años con una situación muy difícil y no pasaba nada. Entonces el problema pues, venía de tiempo atrás. Porque no era cualquier cosa, dice que intentaba matarle, ¿no? Que lo tiraba en el fuego, en el agua. Pero la pregunta es la que nos deja ver el corazón de este varón. O sea, lo que él hace al acercarse a Jesús, le dice, pero si puedes hacer algo. Así hay mucha gente, ¿no? Que le dice, pero si puedes hacer algo. O sea, realmente no está convencida de lo que puede hacer Dios, ni en su vida ni en la vida de los demás. Eso es una realidad y eso quisiera que pudiéramos entender. A veces nos llenamos la boca, ¿verdad?, de palabras acerca de Dios, pero cuando realmente vienen las situaciones difíciles, pues pareciera que decimos lo mismo, ¿no? Pero si puedes, o sea, Él puede. No es lo mismo, no es la misma pregunta que le decía un leproso al Señor, que le decía, si quieres. Qué diferente. Él decía, si quieres puedes limpiarme, o sea, puedes. Yo sé que puedes. No sé si quieras, porque era un hombre que estaba desechado por la sociedad. Y el maestro lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Pero en este caso el hombre lo estaba casi como retando, ¿verdad? Si puedes hacer algo. Pues ten misericordia de nosotros. Entonces la pregunta de Jesús, ¿verdad?, él se la cambia y le dice, pues si puedes creer tú. Si puedes creer tú, porque al que cree, todo le es posible. Pero el que no cree, no puede agradar a Dios. Y dice que inmediatamente, ¿verdad?, sin pensar mucho, el padre pues, clama y entiende que el problema no estaba en su hijo, el problema no estaba en una situación solamente de los discípulos, ¿verdad? El problema también estaba en él. Él no tenía fe. Aparentemente tenía fe. Inclusive le dice, creo. Y en una traducción, ¿verdad? En otra traducción, inclusive dentro de ese punto y coma del texto, ¿verdad? Hay una pausa en la que decía, creo, oh Dios, ¿verdad? Oh Señor. Dice, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Reconoce su falta de fe. Reconoce que está fallando. Reconoce que él era un gran responsable de la situación de su hijo porque no creía en Dios. No estaba confiando en lo que Dios podía hacer. Y ahorita vamos a entender cómo mucha gente, aunque cree que Dios es real, no le cree a su poder. No le cree realmente en lo que Él es capaz. Dios todopoderoso. Por eso le decía a Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Todo. Qué difícil de verdad es entender todo, la magnitud del Todopoderoso. Y es donde hay muchos problemas de gente que de alguna manera ha creído en Dios, pero no le ha creído como realmente Él es. La historia dice, inmediatamente, ¿verdad?, la gente se empezó a agolpar y el Señor, sin más demora, reprende al espíritu. El espíritu todavía violentamente sale de este varón y queda en tanta paz que dice que la gente inclusive pensaba que se había muerto. O sea, fue algo increíble. Un milagro sorprendente, una liberación preciosa
que los discípulos no pudieron hacer y decía, pues, ¿por qué? Pues por tu poca fe. O sea, realmente por eso no pasan muchas cosas, porque no hay mucha fe, realmente no hay fe real y no hay confianza. La gente duda al actuar, duda al tratar de confiar en Dios, ¿verdad? Porque su fe realmente no es real, no está fundamentada en la roca, en Cristo. O sea, su fe radica en el ministro, en muchas cosas. Su fe radica en la oración de otros, su fe radica en que lee, su fe radica en que ora, pero la fe no tiene que estar fundamentada ni en la oración, ni en la lectura, ni en el tiempo que llevas escuchando la palabra o leyendo la escritura. La fe radica en tu relación con Dios. Por eso inclusive cuando les hablaba, ¿verdad? De cuando Jesús a ver si hallaría fe el Hijo del Hombre cuando viniera, estaba hablando de la insistencia en la oración, o sea, de una relación real. Y no es por tiempo de oración, sino es por la calidad y la confianza. La confianza en la insistencia porque sabes que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Que Dios es bueno, es fiel y es misericordioso. Que Dios es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Cuando le creemos a esas verdades, insistimos. No nos damos por vencido, aunque las circunstancias sean muy difíciles, sino te aferras a Él, a lo que has vivido con Él. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Y este hombre le dijo, ayúdame. Qué difícil es para mucha gente en estos días creer de una forma sencilla a las palabras que leíamos de Isaías hace unas semanas que decía, ¿verdad? Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, busca justicia, restituye al agraviado, ve por la necesidad de la gente realmente que está en una situación precaria y ayuda, ¿verdad? Hazlo de corazón, ven luego, ¿verdad? Y nos ponemos a cuentas, o sea, y realmente te vas a poner a cuentas con Dios y vas a arreglar las cosas con Dios, pero qué difícil es para mucha gente creer eso. Qué difícil es creer que Dios te puede perdonar sin tantos rituales, ¿sí? Hay gente que a veces, y me ha tocado ver, ¿verdad?, que necesita una predicación con gritos y casi insultos para decirte eres un pecador terrible y tienes que arrepentirte y tienes que, ¿verdad?, llorar y tienes que humillarte porque tú estás bien mal y entonces vendrá el Señor y tiene que ser algo súper emocional para que puedas creer en Él. Cuando no habla de eso la Escritura, no necesariamente tiene que ser una situación así. Puede ser, a lo mejor, sí, a lo mejor alguien se salvó en una situación así, pero no tiene que ser la regla. Dios vino en paz para que tuviéramos paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como la que el mundo da. No es emocional, es algo más profundo, algo más hermoso. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene aún en los momentos de la mayor tribulación que puedas estar viviendo cuando aprendes a descansar en Dios. Vengan a mí los cansados y trabajados y yo os haré descansar. Cuando le crees a esas palabras, en el momento de mayor tribulación, Él viene, de verdad. Y créame que momentos de tribulación y angustia hay un montón, diario. ¿Y qué es lo único que nos ayuda? De verdad, la misericordia de Dios. La misericordia bendita de Dios. Es la que nos ayuda a amar, a perdonar, a salir adelante, a luchar. Y no va a ser nunca fácil. Y créame, más paciencia, más pruebas. Más pruebas. Hace poco le decía a Dios en una oración, necesitamos entender la fe. Y todavía le decía, decirte como los discípulos, aumentanos la fe, sé que implica, aumentanos los problemas. Y créame, pasa, aumentan los problemas. ¿Y cuál es la situación? Pues tienes que agarrarte de Dios y crecer en la fe. Y confiar en Él.
Y crecer en la fe no quiere decir que va a hacer muchos milagros y que van a pasar muchas cosas. O sea, puede suceder, pero no necesariamente. El mayor milagro será su vida. El mayor milagro va a ser una vida transformada, una vida llena de amor. Ese es el mayor milagro. Una vida llena de fe. Realmente es eso. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, de verdad. Por eso, otra vez lo vamos a ver. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la incredulidad? Algunos conceptos de incredulidad. Dice que es falta de fe, debilidad de la fe. Inclusive el contexto, ¿verdad? Griego nos dice que tiene que ver con repugnancia o dificultad de creer en algo. Repugnancia o dificultad de creer en algo. Entonces, ¿qué representa un incrédulo? Fíjese los conceptos que vienen de un incrédulo. Dice que es una persona desleal, infiel, traidora, ¿verdad? Que falta a la fe que debe. Desleal, infiel, traidor, que falta a la fe que debe, que es un sinónimo de una palabra que trae la traducción inclusive griega, que es pérfido. ¿Sí? Es una persona incrédula, es una persona que no tiene la capacidad de ser leal, ¿verdad? A una convicción, a una verdad, que le da la espalda a esa verdad. Que podemos decir que amamos a Dios, pero nuestros hechos niegan, ¿verdad? La verdadera fe. Cuando se tiene que ejecutar alguna situación también, ¿verdad?, de justicia sobre inclusive nuestros propios familiares o gente a nuestro alrededor, no sucede. No les hablamos la verdad, no les exhortamos lo que tiene que ser y da cierto temor. Entonces todo eso nos va llevando a una situación de miedos, de incredulidad al final de cuentas. No vamos a ver la obra de Dios. Juan 20, 27. Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás, ¿verdad? Una de las escenas cuando el Señor vuelve a sus discípulos después de resucitar y le decían, el Señor resucitó, y Tomás decía, hasta que no lo vea, ¿verdad? Esa famosa frase, hasta no ver, no creer. Y Jesús le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿A quién se lo estaba diciendo? A su discípulo. A un varón que había caminado con él, que había visto los milagros, que había estado cerca, que había hecho milagros inclusive, que al que le fue mostrado que el Señor tenía que, ¿verdad?, padecer y que resucitaría. O sea, ya le había sido anunciado todo eso. Él había visto cómo el Señor resucitaba a muertos. Él había visto el poder de Dios. Y cuando le dicen, ha resucitado, no lo creía. No lo creía. Y tuvo que llegar Jesús y decirle, aquí estoy. Y la exhortación, no seas incrédulo. ¿Acaso tendrá que venir el Señor otra vez a decirnos, no seamos incrédulos, seamos creyentes? Pase lo que pase. Pase lo que pase. ¿Qué es un creyente? La palabra creyente viene del griego pistos. Y esa palabra tiene que ver obviamente con algo contrario a incrédulo. Dice que es una persona fiel. Se habla de las personas que se muestran fieles en nuestras transacciones de negocios, ejecución de órdenes o cumplimiento de deberes oficiales. Es alguien que mantuvo su fe. Fíjese cómo dice, alguien que es digno de confianza, en quien se puede confiar, alguien de fácil persuasión, es decir, no hay que decirte las cosas muchas veces, lo crees,
Y no es una fe, una confianza irracional, es algo que se entiende cuando estudiamos la palabra. O sea, no es que, ¿verdad?, te digan cualquier cosa y te lo creas. No, no tiene que ver con la inocencia, vaya. ¿Sí? No se trata de ser extremadamente inocente, se trata de ser confiable y poder confiar. ¿Sí? Cuando el Señor decía, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿verdad? Él cuando hablaba de la mansedumbre es la capacidad de aprender y dejarse dirigir por alguien. Tiene que ver con ese concepto de que Dios te habla, tú le crees, ¿verdad? Dios te habla en la escritura, Dios te habla por medio de una enseñanza, Dios te habla por medio de un canto, Dios te habla por medio de su creación, y tú le crees, tú le crees. Y actúas conforme a lo que Dios te muestra. Y te vuelves confiable para Dios y para tu prójimo. Te vuelves una persona de bendición, pero un incrédulo que hace todo lo contrario. Se vuelve una persona desconfiable. O sea, el hecho de que tú no confíes en Dios, a ti te vuelve una persona inclusive desconfiable, desleal. Le estás dando la espalda real a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Realmente tiene que ver mucho con esta situación. La palabra griega para incrédulo es apistos, sin fe, sin confianza. Es una persona que no tiene la capacidad ni el deseo, ¿verdad?, de obrar bien. Que inclusive no solo es la dificultad de creer, leíamos el significado, es la repugnancia, o sea, es algo que te cuesta tanto que lo evitas. Lo evitas. Cuando sientes repugnancia a algo, lo evitas. La gente le da miedo enfrentarse a las cuestiones de fe. Les da miedo hablar verdad. Confrontarse consigo mismo para ver si realmente tienes la fe que el Señor espera. Porque tú cuando siembras, o sea, entendamos algo, no es que siempre vivas con la fe como un grano de mostaza. Ese sería un grave error. Ese grano de mostaza, esa semilla, la tienes que sembrar. Y de esa semilla, ¿verdad?, en la medida que tú cuides esa fe, va a crecer en un árbol extremadamente enorme, grande, frondoso, de un tronco grande que no lo vas a poder arrancar tan fácilmente. Esa es la idea de la vida de un creyente, ¿verdad? La Escritura dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Sí. O sea, la salvación es por fe. O sea, toda la vida de un creyente es por fe. Por eso se le llama, obviamente, creyente. ¿Sí? Un hijo de Dios nace por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo. Dice que no es por obras, y eso lo vamos a estudiar más adelante para entender. No es por causa de obras, conocimiento, habilidades, bondades, ¿verdad? De que salgas a dar tus despensas y hagas mil cosas y que... No, o sea, eso lo haces por amor. Tú vas a ver la situación del necesitado y le vas a dar. No es que hagas muchas cosas buenas, porque no se trata esto de logros, no se trata de que vayas a tocar puertas, no se trata, o sea, se trata de que ames a Dios. Y si Dios te dice, ve a esa puerta, tienes que tocar esa puerta. Y si Dios te dice, ve y visita, tienes que visitar. Y si Dios te dice, ve y habla o ve, haz, entonces lo vas a hacer. Pero si Dios no te lo pide, entonces, ¿para qué lo haces? ¿Sí? Ah, hermano, por ser buena gente. Está bien, no pierdes nada y la gente va a ganar, pero lo extraño es que mucha gente quiere hacer, ¿verdad?, el bien, a veces sin saber ni por qué. Para quedar bien, para ganar, ¿verdad?, una medallita, para que lo vean en la congregación, pero no lo haces por medida de fe, por bendecir a alguien, ¿verdad? O sea, no le ruegas a Dios, ponme a alguien enfrente hoy para poder bendecirlo, Señor, y que mi fe sea fortalecida y te glorifique, ¿verdad?, en medio de las dificultades. O sea, no le pides, ¿verdad? A veces no le dices a Dios, Señor, que hoy mi jefe vaya bien enojado para que probemos la fe, ¿verdad? O sea, a veces la gente dice, Señor, que hoy por favor, que salga bien tranquilo mi jefe, ¿verdad?
que hoy mi mujer esté de buenas, que hoy mi marido esté de buenas, que hoy mis hijos estén de buenas. O sea, le pedimos las cosas bien aplanaditas al Señor, que esté bien tranquilo, pero no le decimos, bueno, quiero crecer en la fe. Un reto, vamos a probar, porque dice la Escritura que, ¿verdad?, nuestra vida va a ser probada, nuestra fe va a ser probada. ¿Realmente creo en Dios? ¿Le creo que Él murió por mis pecados? Porque es fácil decirlo, pero creerlo, que caiga en el corazón y que podamos comprender que Él puso su vida por nosotros, que Él entregó su vida por nosotros, y que realmente podamos confiar en que Él nos perdona. Que Él nos perdona. Que no nos va a estar reprochando las cosas. Que Él ya dio su vida. ¿Tan difícil será creerlo? Porque sin fe no se puede. Leamos para terminar el texto de Hebreos 11, versículo 6 completo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y continúa diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario. No es si quieres, es necesario que el que se acerca a Dios, punto número 1, crea que le hay, y la mayor parte de la gente cree esto, ¿verdad? Creen que Dios existe, que es real, creen muchas cosas que les han hablado acerca de Dios, pero mucha gente no cree. Y ese es el punto donde entra la incredulidad. No cree que Dios pueda bendecir tu vida si tú le buscas. Mucha gente no cree que Él te va a bendecir, te va a perdonar, te va a ayudar, te va a tomar de la mano como un padre, si tú realmente lo tomas a Él como padre. Mucha gente no cree que Él va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Por eso cuando hay problemas a veces en alguna congregación, en algún grupo, ¿verdad?, sobre todo con los ministros, con situaciones entre ministros, la gente se da golpes en el pecho y dice, oh Dios, ¿qué voy a hacer ahora si fulano no está, si fulano se va, si fulano se queda? ¿Verdad? Su ídolo, un ídolo de carne y hueso. Eso es lo que sucede, o sea, ¿verdad? ¿Y a qué lugar iré? ¿Y a qué lugar? Porque el ídolo se les cae, ¿no? O sea, se cae del pedestal el ídolo, pero pues te das cuenta dónde está realmente su mirada, no está en Dios. Porque si Dios te dijo que va a estar contigo, pues que se vaya fulano, perengano, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Quien sea, pues ni modo. O sea, tomó una decisión y pues se acabó, pero yo sigo a Dios. ¿Por qué? Porque el que te salvó es Dios. El que dio su vida por ti fue Cristo. El que prometió estar contigo es Cristo. Y si el hombre falla, ¿verdad? Si a un padre y madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. ¿Y le crees? Y dejas de armar tus ídolos, ¿verdad? En cuatro paredes y en un lugar, y aprendes a confiar en Dios, aprendes a creer en el Dios Todopoderoso, en el que te ha amado, en el que te ha buscado, en aquel que se ha tomado la molestia, ¿verdad?, de hacerse hombre, de padecer hambre, sed, cansancio y la golpiza que le metieron y toda la desangrada que se dio al ser crucificado, al ser, ¿verdad?, golpeado con un látigo por amor. Por amor. Por eso a Tomás le dijo, aquí están las marcas. O sea, no sirvieron de nada 3 años de enseñanza, no sirvieron 3 años de caminata junto con él, no sirvió de nada
todo lo que el Señor había hecho, necesitaba verlo, necesitaba ver las marcas, necesitaba ver, ¿verdad?, el costado, o sea, por eso le dijo, Tomás, o sea, y no lo corrió, o sea, entendamos eso, no lo corrió, o sea, no le dijo, vete para allá, tú estás bien mal, o sea, no, sí lo reprendió porque le dijo, no seas incrédulo, sé creyente. Bienaventurados, bienaventurados los que creyeron sin haber visto, eso les dijo. Bienaventurados los que creyeron sin tener que ver nada. El Señor Jesús cuando le dijeron, hazme un milagrito, ¿verdad? Mucha gente en estos días quiere ver milagros, quiere ver cosas, y el Señor les dijo, esta generación demanda señal y señal no les será dada. O sea, mucha gente quiere ver milagros y cosas sorprendentes y sacar demonios para todos lados. O sea, no se trata de eso, de veras. Se trata de que tú enfrentes tus propios demonios que están allí, ¿verdad? La propia incredulidad, de que la gente realmente aprenda a confiar en Dios, de desechar las ideas huecas, vanas, las filosofías, ¿verdad?, muertas que solo nos llevan a dudar de Dios. Y la verdad es que eso es lo que hay que hacer a un lado y quitarlo de nuestras vidas y aprender a confiar en la palabra, independientemente de todo lo que pueda suceder y venir más adelante. Crecer en la fe, por eso decía la Escritura, arrepentidos y creed. La fe es fundamental, la confianza en Dios es necesaria. Sin ella no avanzamos, sin ella nos hundimos, sin ella nos perdemos. La incredulidad no es cualquier pecado, es un pecado muy grave. ¿Por qué? Porque haces a Dios mentiroso. Haces a Dios mentiroso. Si Él te dice puedo, tú le estás diciendo no puedes. Si Él te dice te amo, tú le estás diciendo no me amas. ¿Dónde estás, Señor? ¿Será que puedas? ¿Verdad? ¿Será que puedas? Y lo que estamos haciendo es algo grave. Le estás diciendo a Dios que no puede. Por eso es necesario creer que existe, pero también que Él te va a bendecir. En el libro de Santiago menciona, ¿verdad? Pecadores, lavaos, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. El de doble ánimo, ¿verdad? El que duda, el que así, el que a veces no, dice, purifica tu corazón, purifica tu corazón. El de doble ánimo, aprende a confiar. Acércate a Dios, Dios se acercará a ti. Y no tiene que ser en momentos solo de angustia y dificultad. No, 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 no. De verdad, ojalá aprendamos a buscar a Dios no necesariamente en una situación de crisis. Confiar en Él. Es necesario. Necesitamos a Dios. Necesitamos verdaderamente a nuestro Señor. Necesitamos un abrazo de nuestro Dios constantemente. Necesitamos que el Señor nos bendiga, necesitamos descansar en Él, a través de un canto, a través de la oración, ¿verdad? El descansar en Él, el poder soltar nuestras emociones y llorar de repente, porque necesitamos descargar todo lo que traemos, ¿verdad? Todas las situaciones que pueda haber en nuestro corazón, pero con Él. O sea, la verdad, eso nos va a ayudar a evitar sacar todo eso allá afuera. La verdad es que a veces es muy difícil porque te cargan mucho en muchas cuestiones, pero hay que sacarlo, o sea, aprender a confiar, aprender a tomar las cosas de verdad con naturalidad, pero confiando en Dios. Es difícil, a veces te vas a topar con gente difícil, ¿verdad? Esas que les llaman tóxicas, pues sí, pero si nos quedamos pensando solo en eso, la verdad es que vamos a perder toda nuestra vida pensando en cómo sufro, o sea, sí, la verdad es que todos sufrimos, pero tienes que amar a tu familia, amar a los demás. Descansa en Dios. Confía en Dios. Él dijo que fuéramos a Él. Si estábamos cansados, trabajados, y Él nos haría descansar. Y si le crees, vas a descansar. Vas a descansar. Terminamos con una oración. Padre,
De las promesas más hermosas que nos has dado es esta, que tú nos harás descansar, que tu paz no es como el mundo. Tu paz es real, sobrepasa todo entendimiento, Señor, y de verdad te agradecemos porque sabemos que es real, que solo tú lo puedes hacer, que en medio de las dificultades estás tú, y que cuando no hay dificultades, Señor, también te podemos disfrutar. Bendice a cada uno, Señor, donde quiera que se encuentre. Bendice a su familia, porque sabemos que para ti no hay imposibles, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que pase una buena tarde. Seguimos por aquí. Y la verdad es que agradecidos con Dios. Que el Señor le bendiga, bendiga a su familia. Hasta luego.